Hoy es 7 de noviembre, ¿no? y particularmente siempre se habla de la Revolución de Octubre de 1917 y sin embargo, por una cuestión de calendario, esta revolución para nuestro calendario ocurrió el 7 de noviembre, digamos que se inicia precisamente la destitución del gobierno provisional y la toma del poder por los soviets, por la revolución que se inicia como una revolución socialista. Entonces, bueno, quiero saludar que exactamente estamos casi en la fecha entonces de los 100 años del cumplimiento del aniversario de la revolución y que es un gusto estar con todos ustedes y con las compañeras en esta mesa para presentar algunos temas de debate y intercambiar, aprender y reflexionar juntos sobre esta fecha que no podemos dejar pasar, todo lo que queremos precisamente transformar nuestras sociedades en un sentido positivo hacia el socialismo, hacia la creación de un gobierno obrero, popular, también en nuestros países. Entonces, yo había pensado hablar fundamentalmente de 3 temas y creo que de alguna manera nos complementaremos y la idea es que con el diálogo con ustedes podamos enriquecer este debate. El primer tema que yo quería hacer referencia es el tema del papel de las masas en la revolución, el papel de las masas populares en la revolución socialista. ¿Por qué? Porque quiero enfatizar precisamente que la revolución no es producto ni de un dirigente ejemplar, ni de un grupo escogido, ni de un partido singular, sino que son millones de trabajadores, en este caso, que protagonizan el gran hecho histórico que es la revolución, que da precisamente un salto cualitativo en pocos días del crecimiento también de la conciencia de las masas. Y este elemento del papel de las masas en la historia, de las masas populares en la historia, es algo que uno puede recorrer en cada uno de nuestros países y que en este caso podemos recorrer para el caso de Rusia. Ese papel de las masas anterior a la revolución de 1917 tiene un elemento de aporte precisamente en términos de cómo definir la táctica revolucionaria. Yo creo que desde ahí también los bolcheviques y el propio Lenin de alguna manera retoman, critican y elevan hacia una nueva síntesis esa historia de Rusia en la cual en 1917 se condensan todas las contradicciones que venían acumulándose en el periodo anterior. Por una cuestión de tiempo paso rápidamente a algunos elementos de esa historia anterior del papel de las masas que los mismos bolcheviques recuperan. Un elemento que incluso podría quedar en el olvido es la revolución decembrista, la insurrección decembrista de carácter burgués contra el zarismo. Es decir, un componente de la sociedad rusa que tiene contradicciones también con la autocracia zarista, con la monarquía zarista, e intenta un camino de revolución de tipo liberal, pero en el cual también las masas participan, y de que el propio Lenin incluso recupera el tema de la chispa, que es una chispa que se enciende y esa chispa puede encender una hoguera. Recordamos precisamente el nombre de Iskra, la chispa del periódico que funda Lenin. Otro elemento del papel revolucionario de las masas en Rusia y de los componentes revolucionarios que el leninismo retoma y critica: el papel de los populistas rusos o narodnikis. ¿Qué eran esto de los narodnikis? Eran un socialismo autóctono, un intento de llevar a cabo el socialismo en Rusia, pero a partir del campesinado, de la comuna campesina, y cuya dirigencia planteaba que no había necesidad de que Rusia atravesara por el capitalismo, sino que directamente podía, a partir de la comuna campesina, saltear esa etapa y constituir un socialismo de estilo ruso.
El propio hermano de Lenin fue un narodniki, Sasha, incluso fue ejecutado por atentar contra la autocracia. Y Lenin recupera parte de esa historia revolucionaria de los narodnikis, pero también polemiza. También requiere polemizar precisamente con la táctica de los narodnikis, su concepción del pueblo. Es una concepción del pueblo casi indiferenciada, es decir, no hay un componente de clase fuerte que defina el carácter de ese socialismo. Y al mismo tiempo el sujeto revolucionario que pone esa clase en manos de los campesinos. Los discute a fondo y los discute desde el marxismo. Entonces, digo, esto es importante porque también en nuestros días tenemos planteos, y esto lo habrán escuchado decir muchas veces, ¿no? Es decir, cuando uno trata de recuperar un análisis marxista riguroso de las contradicciones inherentes a nuestras sociedades, siempre va a aparecer alguien que dice, pero acá es distinto. Ah, pero en Paraguay es distinto. Pero en Argentina es distinto. Claro que sí. Claro que es distinto. El tema es cuáles son las tendencias generales que deben ser comprendidas para actuar sobre lo particular y sobre lo singular. Por lo tanto, es importante esa crítica de Lenin a los narodnikis precisamente para dar un salto exponencial en la táctica y pensar que el sujeto obviamente es la clase trabajadora. Otro elemento, digamos, que está en el trasfondo de esa organización lenta de las masas en Rusia es el pasaje de una parte de los narodnikis, de los populistas, al marxismo. Hay un grupo que crea Plejánov. Plejánov va a ser el padre del marxismo de Rusia. Lenin va a tener una enorme consideración para Plejánov, lo va a considerar un maestro. También está Veras Azulich, está Axelrod, digamos, están los fundadores del marxismo de Rusia. Lenin aprende fundamentalmente del marxismo elaborado por estos núcleos, pero también Lenin va a ir a la crítica de los maestros. Es decir, que no es un seguidor dogmático de una figura. Retoma lo que Plejánov puede dar de aporte en la comprensión de la sociedad rusa y al mismo tiempo, cuando tenga que criticarlo a Plejánov, va a ir a la crítica de Plejánov y va a hacer una crítica demoledora. Lo mismo va a ocurrir con Kautsky, ¿no? Es decir, cuando Kautsky, una referencia del marxismo alemán, pase a posiciones contrarrevolucionarias y a favor de la guerra imperialista en 1914, Lenin, que había llamado de maestro a Kautsky, lo va a considerar un renegado del marxismo. Al principio no lo puede creer que sea el propio Kautsky, al que él consideraba un maestro, del que él había tomado buena parte de las ideas de comprender el programa agrario para Rusia, el que estuviera acordando una política defensiva de Alemania y dejando de lado los acuerdos de la Segunda Internacional. Otro de los elementos, hitos importantes en esa historia, y ya más cerca a la Revolución de 1917, la Revolución de 1905. ¿Esto por qué? La Revolución de 1905 también constituye un aprendizaje previo insoslayable. Primero, en 1905, un hecho tanto desencadenante de la revolución va a ser el Domingo Sangriento de San Petersburgo. ¿Qué había pasado? Un cura había organizado o había participado de las organizaciones obreras, alentado la huelga por horas por disminución de horas de trabajo, por la cuestión de salarial, participan en esos debates también los bolcheviques, los mencheviques, los socialistas revolucionarios, pero la conducción principal de Gapón, que era el cura, lo lleva a hacer un pedido
al padrecito del zar que les va a conceder precisamente lo que los obreros están pidiendo. Llegan los obreros a pedirle al zar y antes de que lleguen a pedirle al zar son recibidos a balazos, ¿sí?, por las tropas zaristas. Entonces se produce una enorme masacre de obreros y precisamente desploma la idea de que el padre del zar, al cual hay que pedirle, les va a conceder las mejoras de su situación. El otro elemento son los soviets, ¿sí?, que son una creación creativa, original de la Revolución de 1905, son consejos precisamente de diputados, obreros y de soldados que pasan a deliberar y decidir el rumbo de la sociedad rusa. Los soviets de 1905 duran 50 días y uno dice, bueno, entonces fracasaron, no funcionó, tuvo 50 días y no anda la cosa. Sin embargo, Lenin y los principales revolucionarios van a ver en los soviets de 1905 el bosquejo, el embrión, el rasguño, el borrador de lo que debía ser un gobierno de la clase trabajadora. Y los hechos que se aceleran con la revolución de 1905 tiene lugar en un escenario de conflicto bélico entre Rusia y Japón, ¿no? Y es decir, precisamente la situación también de crisis social, económica y política de 1905 acelera las contradicciones de la burguesía que quiere precisamente y logra determinadas concesiones por parte del zarismo. La revolución de 1917 también se produce en el contexto de una guerra, ya más de dimensiones mayores, ¿no? Una guerra interimperialista, la Primera Guerra Mundial, que el ala bolchevique había precisamente denunciado, ¿no?, a los defensistas en la Segunda Internacional. Denunciaban que había socialistas que apoyaban los créditos de guerra, que había socialistas que desobedecían el mandato internacionalista que tenía el socialismo de que si las burguesías quieren la guerra, antes de apuntar las armas contra otro trabajador, se debían apuntar las armas contra los propios explotadores. Es en ese marco, digamos, en el cual se acelera la cuestión de desarrollar una táctica que tome el poder y que transforme precisamente la sociedad rusa en una sociedad socialista. Se produce la Revolución de Febrero de 1917. Es una revolución que inicialmente va a ser conducida por la burguesía que se hace con el gobierno provisional. Se derroca el zarismo y se forma un gobierno provisional, en el cual participan partidos burgueses, los cadetes, y también pasan a participar partidos socialistas, que forman un frente con esa burguesía. Los socialistas revolucionarios, cuyo máximo exponente va a ser Kerensky, y los mencheviques, que eran parte de ese socialismo obrero revolucionario ruso, del cual precisamente se habían apartado los bolcheviques. Lenin no está en ese contexto en Rusia. Llega fines de marzo, abril de 1917. Llega bueno, no voy a contar la anécdota de cómo llega porque sería bastante largo. Y aparte por ahí le quito la otra. Pero llega a la estación Finlandia de Petrogrado, ¿no?, y hace un acto que los mismos bolcheviques, los mencheviques, los socialistas revolucionarios que estaban incluso en la recepción de Lenin no entienden, los desconcierta, que dice Lenin, bueno, le da la mano a todos, digamos, muy caballerosamente, se da vuelta, se dirige a los obreros y les dice:
viva la revolución socialista, los felicito por la revolución socialista que ya ha comenzado. Es decir, ¿qué había? Había un gobierno provisional, estaban precisamente constituidos nuevamente los soviets se habían armado. Se da una situación de doble poder entre el gobierno provisional y los soviets. Y Lenin, digamos, en esas circunstancias, lo que saluda no es la revolución burguesa. Lo que saluda Lenin es la revolución socialista. En la concepción de Lenin, esa revolución ya contiene precisamente el inicio de la revolución socialista. Y entonces da las famosas tesis de abril, donde precisamente se plantea no reconocer al gobierno provisional, se plantea una inmediata paz con los países beligerantes, se plantea un programa y por supuesto se plantea la idea de que todo el poder, ya no una parte del poder, que todo el poder pase a los soviets. Esa es la consigna que comienza Lenin a transcurrir con las tesis de abril. Y ustedes dirán, bueno, era Lenin, estaba en exilio, lo habían traído, era la principal referencia de los bolcheviques, el tipo tiró eso en el partido y ganó la aclamación inmediata del partido y bueno, el partido se alineó detrás de Lenin. No, la mayoría del partido votó en contra, ¿sí? La mayoría del partido de la dirección del partido. Es decir, que en la dirección en ese momento Lenin estaba en minoría. ¿Cómo va Lenin a ganar que esas consignas que se definen en la tesis de abril pasen a ser programa de los bolcheviques? Muy lentamente. Apelando a las bases del partido y apelando a los jóvenes del partido, sobre todo a la joven dirección del partido. Por un lado tenemos un sector del partido, de la dirección del partido, que no quiere hacer la revolución socialista y no quiere espantar a la burguesía dándole todo el poder a los soviets. Digamos que sería, en términos de ubicación, un ala derechista dentro de los bolcheviques. Por otro lado, va a haber un ala más hacia la izquierda que el planteo de Lenin y quiere la inmediata toma del poder. Y se lanza a esa insurrección en julio de 1917. La dirección menchevique, habíamos dicho, eran compañeros que habían estado en el Congreso discutiendo juntos, por lo tanto eran socialistas. Los socialistas revolucionarios estaban participando también del Soviet. Ustedes dirán, en julio los bolcheviques quieren lanzarse a la toma del poder, se suman. No se suman. No solamente no se suman, sino que además llaman a reprimir a la insurrección bolchevique. Y la reprimen. Y es derrotada. Van a acompañar, es decir, un apoyo al gobierno provisional de la burguesía para mantenerlo en el poder. Los bolcheviques pasan a ser el partido más perseguido, más reprimido de Rusia por aquel entonces. Y sin embargo, cuando en septiembre, fines de agosto, septiembre, Kornilov, un general, quiere hacer una restauración, quiere dar un golpe contrarrevolucionario, los bolcheviques se van a armar para frenar el ataque del golpe contrarrevolucionario de Kornilov. Para octubre, noviembre de 1917, la insurrección del 25, 26, 7 y 8 de noviembre, 25 y 26 de octubre, 7 y 8 de noviembre de nuestro calendario, sí destituye al gobierno provisional, sí consigue detener a los ministros de ese gobierno y sí logra instituir precisamente como órgano de dirección a los soviets, como dirección de la sociedad rusa. En paralelo estaba ocurriendo en Petrogrado el segundo congreso de los soviets de toda Rusia. Es decir, que los bolcheviques van a pasar de una situación de minoría a avanzar con una táctica de toma del poder
obteniendo la mayoría y obteniendo un enorme apoyo popular para establecer el control obrero de la producción y dirigir la sociedad y la economía rusa. El segundo punto que quiero tocar, rápido, porque tengo ahí 10 minutos me parece, es Lenin y la organización del partido. Yo le decía, no es obra de un personaje excepcional, pero sí el aporte que desarrolla Lenin va a tener un enorme legado para la revolución en el mundo. Y se plantea varias cuestiones con el tema de la organización del partido. ¿Qué es la organización del partido? Que la clase trabajadora precisa una dirección y una disciplina. Esa dirección y esa disciplina es un elemento indispensable, sobre todo si se piensa que la revolución va a ocurrir. Si uno piensa que la revolución no va a ocurrir, no necesita dirección ni disciplina. Va a confiar en que espontáneamente en algún momento se van a dar determinadas condiciones y surge una situación revolucionaria, y eso puede llevar a que todos juntos ascendamos a una toma del poder. Eso es producto de un debate en el seno del comunismo, del socialismo obrero revolucionario en Rusia, entre Lenin y Martov. ¿Qué plantea Lenin? Plantea que es miembro del partido quien concuerda y difunde el programa, quien lo sostiene económicamente y quien pertenece a una de sus organizaciones. ¿Qué planteaba Martov? Los dos primeros puntos, todo bien, pero el tercero, eso de pertenecer a una organización tan disciplinada, tan que todos parecemos que somos una fábrica, no, dice, eso no. Lenin un poco se burla de eso, dice, ¿qué clase de socialista es este tipo que se mofa de que nos organizamos como una fábrica, no? Pero ¿qué quiere poner Lenin con eso? Quiere poner un límite al oportunismo. De que puedo participar más o menos y bueno, y después, si se dan determinadas condiciones, ahí sí estoy ahí arriba con los que ganan. Y si se dan determinadas otras condiciones, me rajo y estoy por otro lado. ¿Sí? Contra ese oportunismo, y también limita el papel de participación de los intelectuales dentro del partido. Se plantea una mayoría obrera dentro del partido. Incluso Lenin piensa máximo 2 intelectuales cada 10 obreros. 2 intelectuales cada 10 obreros. El resto de los líderes bolcheviques creen que eso que no, es decir, así no va a elevar el partido. Así lo baja el nivel de conciencia del partido. No, Lenin piensa que el verdadero programa construido desde la clase trabajadora tiene que salir de esa mayoría también trabajadora organizada como partido. Ni hablar las suspicacias que hacía Lenin con los intelectuales y los profesores universitarios, ¿no? Es decir, lidiar con profesores universitarios no es fácil. Al interior del partido menos. Entonces, va a poner eso en foco y va a limitar la cuestión. El segundo elemento, también ya sobre avance de la revolución, es el papel de la joven dirección. Y ahí uno diría, bueno, pero no es que está reforzando el carácter de clase. Sí, pero también dice, con estos viejos no puedo... Estos viejos no quieren hacer revolución. Es más, tienen más excusas, se pasan más tiempo colocando excusas para hacer la revolución que para desarrollarla. Entonces también va a apelar precisamente a una nueva dirección del partido. Y por último, quería hacer referencia, y con esto termino. No. Tengo 5 minutos más ahora. No. Al final en un discurso se le posó una paloma blanca.
Bueno, eso es lo que hace es café. Santiago de Cuba. Es famosa la foto de la pelota. Que sabe, que no se pose. Bien. Termino con esto. La influencia de la Revolución Rusa en América Latina, también títulos más que cuestión de profundidad, después podemos debatir sobre eso, ¿no? Primero, yo les decía, la revolución ocurre en un país singular. Lenin entiende precisamente el arte de Lenin, como el arte de Marx, es entender las leyes generales a partir de un estudio situado en tiempo y espacio. No es que no comprende la realidad rusa, obviamente que la comprende y consigue hacer una revolución en Rusia, pero entiende también que hay tendencias generales, leyes sociales del desarrollo del capitalismo que dan a Rusia un carácter singular. Precisamente esa Rusia zarista era también el eslabón débil de la cadena imperialista, se decía. Por un lado tenía una política imperialista, pero por otro lado también era un país que dependía de los monopolios y el capital financiero de las grandes potencias, ¿sí? De Inglaterra, de la misma Alemania y de Francia. Entender la singularidad en tiempo y espacio también es el arte creativo del marxismo latinoamericano. Lenin fue un antimecanicista y un antidogmático. Lo que va a transmitir también va a ser ese antidogmatismo y ese antimecanicismo. Yo les decía, Lenin incluso en vida muchas veces, no una vez, muchas veces estuvo en minoría en el seno del partido. Y parte del convencimiento de los debates, decía él, y lo dice en varios textos, casi ordenada de la misma manera, explicar pacientemente, lentamente, para entender el carácter de la revolución y cómo vamos a avanzar. Por lo tanto, yo creo que en el marxismo latinoamericano hay elementos también que se desprenden de ese aporte del leninismo. ¿Qué ocurre en América Latina que va a ser, digamos, la revolución ocurre en un país singular, decía, pero al mismo tiempo recibe una inmediata simpatía de los oprimidos de todo el mundo, y también en América Latina. Los oprimidos de todo el mundo que en Europa van a intentar desarrollar la revolución porque es una forma de frenar precisamente la agresión que después va a tener la Rusia ya comunista por parte de las potencias imperialistas y por parte de los reaccionarios rusos. Ya en 1918 se crean partidos comunistas en América Latina. En 1918 es la reforma universitaria que con epicentro en Córdoba, que tiene precisamente entre algunos pasajes, estamos pisando una revolución, dice, ¿sí? Por el tiempo histórico en el cual está viviendo. Otro de los aportes, creo yo, que es el posicionamiento clasista, obviamente que también original latinoamericano, pero clasista y marxista de fondo, de Mariátegui y de Mella, que polemizan con un socialismo también latinoamericano autóctono, el APRA de Haya de la Torre. Y todos sabemos, o el que no sabe puede buscar, en qué termina el APRA de Haya de la Torre, ¿no? Otra experiencia importante, la Revolución Salvadoreña del 32, que también es organizada con una perspectiva similar a la insurrección soviética de Rusia. Y ya termino. Y por último, el ejemplo del Che. Creo que el Che también es el ejemplo del antidogmatismo, del antimecanicismo. Retoma fundamentalmente a Lenin, pero al mismo tiempo polemiza con Lenin con algunas cuestiones. Polemiza, por ejemplo, con el tema de la NEP, con la nueva política económica que en el 21 lanza precisamente los bolcheviques en una situación de crisis, como una medida transitoria, táctica, como un retroceso táctico, y que la historia posterior convirtió buenamente, o buena parte de eso, en una cuestión estratégica.
también eso influye en la importancia de la formación de conciencia del Partido Revolucionario, del papel de los dirigentes participando en esa creación de conciencia. Hay una famosa imagen de Lenin participando de los sábados rojos o sábados comunistas en la reconstrucción de un edificio vecino al Kremlin. Es famosa también la imagen del Che brindando trabajo voluntario en su tiempo que podría ser de descanso como dirigente, haciendo trabajo material. Y por lo tanto creo que lo que queda es parte de estos elementos que el marxismo latinoamericano recuperó también del leninismo, de la importancia de la Revolución Rusa, sabiendo que esta conmemoración de traer a la memoria los 100 años de la Revolución Rusa no es solamente una cuestión de traer a la memoria para recordar que hace 100 años hubo una revolución socialista, sino que nos plantea los desafíos para el presente. Y nos plantea los desafíos para el presente en términos de creación de conciencia, de posicionamiento, de actos cotidianos, de praxis, en la cual precisamente toda la dinámica del capitalismo y de las estructuras y superestructuras del capitalismo tienden a la reproducción de ese sistema, de nuestro individualismo, de nuestro carrerismo, de nuestro egoísmo. Y por lo tanto, darnos a pensar que esos desafíos que tuvieron los dirigentes revolucionarios en el contexto de la Revolución Rusa, también son desafíos que uno tiene en términos de pensar el socialismo cotidianamente, no una vez cada 100 años o una vez cada vez que se cumple una fecha con cero. Y quiero terminar con un breve pasaje de unos versos de Silvio Rodríguez, que en realidad él lo escribe para él, o dice que lo escribe pensando en Fidel, pero que tiene que ver con nuestros desafíos cotidianos, con la presión, digamos, que tiene la dinámica capitalista, la sociedad en la cual estamos viviendo, por hacer otra cosa. Y creo que a mí me parece que uno lo debería tener a mano para releerlo, para pensarlo y ver qué hace en cada día. Y es la canción El Necio, ¿sí?, que dice: para no hacer de mi ícono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Esa idea, digamos, de pensar el desafío de los convites cotidianos